por el panorama económico que muestra la Argentina, pero también, sobre todo, por la incertidumbre que rodea la elección presidencial de octubre próximo, ¿no? Un poco el mercado aquí, los analistas, inversores, traders de Wall Street se movían bajo la premisa de que cualquier candidato presidencial en un eventual escenario de balotaje con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner iba a imponerse. Esa idea en los últimos días ha comenzado a mostrar flaquezas, ¿no? A partir no solamente de la encuesta de Isonomía, bastante famosa, sino también a partir de otros sondeos. Para que te des una idea, hay muchos informes que circulan de bancos de inversión que incluyen sondeos sobre la próxima campaña, sobre la próxima elección presidencial, para informar a los inversores un poco cuál es el panorama, ¿no? Existe una idea de que ya sea Macri como candidato de Cambiemos o el candidato de Alternativa Federal, Roberto Labaña o Sergio Massa o Juan Manuel Urtubey, podían llegar a imponerse a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esa idea, como te digo ahora, está un poquito más debilitada y eso acarrea de alguna manera mayores temores acerca de qué va a pasar con el pago de los bonos de la deuda, ¿no? Hoy por primera vez Alberto Fernández brindó la primera señal, si se quiere, por parte del kirchnerismo, que Cristina Kirchner no va a llevar al país a un nuevo default, pero sí existe esta idea de que podría llegar a haber una reestructuración de la deuda con términos pocos amistosos para los inversores, si se quiere. Es un poquito lo que está alimentando el evento. Rafael, hablabas de sondeos que tienen, bueno, los mercados allí. ¿Son encuestas realizadas en Argentina o son sondeos a empresarios? No, son las mismas encuestas, digamos, que se conocen en los medios y que circulan en la Argentina, son las que circulan aquí entre inversores y bancos de inversión de Wall Street, ¿no? Eso obviamente va aparejado, ¿no? Con cuál es la lectura que se está haciendo acá, ¿no? Pues de alguna manera el gobierno planteó un escenario binario de polarización para la próxima elección presidencial que de alguna manera está fogoneando una suerte de profecía autocumplida, ¿no? Algo como lo que te comentaba recién Martín. El gobierno a plantear ese escenario tan binario y Macri al quedar tan debilitado frente a una economía que no termina de repuntar, eso alienta la expectativa de que Cristina Kirchner podría llegar a ser electa nuevamente, y eso obviamente trae aparejado un deterioro para las perspectivas de la deuda argentina. Después está la lectura, ¿no?, de si esto es en realidad una pérdida de credibilidad del plan económico del gobierno y del Fondo Monetario Internacional, o más bien un pánico al regreso de la presidenta Cristina Kirchner. Claro. Es un poco las dos cosas. Claro, eso te iba a plantear, ¿no? Acá están cada uno, bueno, trata de llevar agua a su molino. Desde Cambiemos, el presidente Mauricio Macri atribuye esta suba del riesgo país a la posibilidad, al riesgo de la restauración kirchnerista. Y por otro lado, Alberto Fernández, como vocero de Cristina Fernández de Kirchner, sostiene que no debe existir ese temor porque Cristina cumpliría con ese compromiso. Los mercados efectivamente ¿temen esa restauración kirchnerista o también temen un Cambiemos ineficiente para gestionar la crisis aun cuando ganen las elecciones? Te diría que son las dos cosas, ¿no? Es curioso porque cuando vos hablás con analistas, con directivos de fondos de inversión, nadie cree realmente en las posibilidades de que Cristina Kirchner gane en la elección presidencial de octubre y en el eventual balotaje de noviembre. No creen que realmente la oposición al populismo, si se quiere, que representa la expresidenta, es muy fuerte y que por lo tanto la Argentina no va a dar una marcha atrás hacia ese modelo. Sí está la expectativa de si Cambiemos va a lograr retener el respaldo que consiguió en 2015 para volver a imponerse en la elección, o si por el contrario Alternativa Federal va a lograr construir una coalición lo suficientemente competitiva en noviembre para llegar. En cualquier caso, está muy claro que el próximo gobierno no va a ser un gobierno de mayoría, que el Parlamento va a quedar fraccionado en tercios y que probablemente la unidad ciudadana, el espacio que representa la expresidenta Cristina Kirchner, logre un respaldo bastante amplio. Por lo tanto, está instalada la duda de si el próximo gobierno da hacia Macri o da hacia el gobierno de Alternativa Federal, que como te digo son los dos escenarios más plausibles que ven desde aquí, desde Wall Street, va a poder hacer las reformas que aún están pendientes y que son necesarias para terminar de darle sustentabilidad a la economía argentina. La principal es la reforma previsional. Muchos aquí hacen cuentas y dicen, si la Argentina no hace una reforma previsional
que te dé plata ya el año próximo no va a llegar al 1% del PBI de su primario comprometido en el acuerdo con el fondo. Y ahí es donde empiezan un poco a jugar todas las dudas respecto a la sustentabilidad de la deuda. Rafael, ¿cuál es la lectura que hacen los mercados del apoyo del FMI al plan argentino y al gobierno argentino en términos de la voluntad de prestarles, de financiar al gobierno? ¿Y cuál es la lectura que hacen en esta versión que se instaló de que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, habría sido una figura clave en obtener ese préstamo del FMI? ¿Hay alguna lectura de eso? Digo, sí, por los pocos resultados o los resultados críticos que se están dando hasta ahora. Bueno, está claro que respecto del programa del fondo hay dos lecturas que creo que van a resultar. La primera es que hasta ahora los resultados no han sido los que se preveían, ¿no? Entonces existen dudas acerca de si va a producir resultados a tiempo para que el oficialismo llegue más consolidado a la elección, ¿no? Entonces, y ahí es donde entra un poco el juego, el plan B por María Eugenia Vidal acerca de si estos tiempos no se dan de acuerdo como lo que está, a lo que prevé o a lo que le conviene a la Casa Rosada, en qué momento se produce ese enroque, si es que ese enroque se puede dar a producir. Hay muchas preguntas respecto de si ese enroque se va a producir finalmente o no, y hay una cuestión de timing a lo cual está atado un poco las variables, los resultados que arroje la economía, sobre todo en términos de reactivación, inflación y dólar. Eso por un lado. Por otro lado, nadie pone en duda el respaldo con el que cuenta el gobierno de Macri, Cambiemos, por parte del Fondo Monetario Internacional y por parte del gobierno de Donald Trump, ¿no? El fondo ha dejado muy en claro varias veces que está muy invertido en este programa diseñado junto con el gobierno de Macri, lo mismo el gobierno de Donald Trump. También ha dejado en claro que están dispuestos a trabajar con cualquier otro de los referentes de la oposición, ¿no? Pero ese respaldo te diría que no está en duda, más bien se dice que si el gobierno llega a tener problemas con la deuda, nadie descarta que haya incluso una renegociación con un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional que les permita tener un poco más de oxígeno financiero al próximo gobierno. Rafael, última pregunta. Hemos visto titulares de medios en Estados Unidos, en la prensa anglosajona, tiempos desesperados en Argentina. Argentina está en el borde, en el Financial Times. ¿Por qué tanta contundencia en la manera de titular por parte de la prensa anglosajona? Creo que es muy difícil concluir que hay una enorme desconfianza hacia la Argentina, también hay mucha desconfianza hacia el gobierno de Mauricio Macri, y en los últimos meses se produjo sobre todo un daño bastante fuerte a la credibilidad tanto de Macri como el plan con el Fondo Monetario Internacional. Eso es un poco lo que reflejan estos titulares a los que vos hacías referencia, ¿no? Esta nota que vos decías del Financial Times, por ejemplo, bajo el título de Argentina al borde del abismo, decía muy claramente, ¿no?, que la estrategia del gobierno de tratar de llegar a las elecciones y a la vez tratar de estabilizar la economía estaba fallando. Y también está el hecho muy objetivo que los números realmente no acompañan la estrategia económica que ha desplegado el oficialismo hasta ahora. La inflación no cede, las tasas de interés están hoy al 71%, muy altas. La economía apenas empieza a salir del pozo en el que cayó tras la corrida cambiaria que se desató hoy hace un año, y el riesgo país se encuentra en niveles de default, ¿no? Un nivel que para muchos técnicamente no está justificado, solamente estaría justificado por la incertidumbre electoral, pero hay otros que te dicen, mirá, si estos son los niveles que hoy tiene la deuda argentina, es porque realmente el mercado está anticipando que pueda llegar a haber un problema con la deuda. Hay muchos analistas que te dicen que no, que la deuda es sustentable,